Bueno, quería empezar esta parte de la clase con el concepto de isomería, porque si bien vamos a tener una clase más adelante en la que nos dediquemos exclusivamente a lo que es la isomería y en particular a los estereoisómeros, ¿sí? Yo me doy cuenta que ya cuando hablo más de una vez utilizo el término isómeros, entonces me pareció oportuno definirlo e introducir algunos conceptos básicos, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿qué son los isómeros? Bueno, son compuestos diferentes pero que tienen igual fórmula molecular, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, si la fórmula molecular es distinta, ya directamente no van a estar hablando de isómeros, ¿sí? Y bueno, y es algo bastante frecuente esto, dentro de todo, en química orgánica. Esta es una breve clasificación, los separamos en isómeros constitucionales y en estereoisómeros, y hoy vamos a hablar brevemente de los isómeros constitucionales y, como les decía, para esta parte de los estereoisómeros, los isómeros en el espacio, ¿sí? Vamos a tener una clase sí, con bastante contenido. Bien, bueno, entonces el tema de hoy, ¿cuáles son en particular los isómeros constitucionales? O bueno, se pueden llamar estructurales también, ¿sí? Son compuestos que obviamente tienen la misma fórmula molecular, es decir, están formados por el mismo tipo de átomos y número de átomos, pero estos átomos están unidos entre sí de manera distinta, ¿sí? Difieren en el orden de los átomos, lo que dicho químicamente, digamos, vamos a decir que difieren en su constitución o en su conectividad. Muy bien, ¿a qué iba entonces en la diapositiva anterior con esta idea de distinto orden de los átomos? Y, por ejemplo, bueno, ya les adelanto, acá tienen 3 isómeros de 5 átomos de carbono, ¿sí? Isómeros del N-pentano. Bueno, si ustedes se fijan en el último, en el neopentano, tiene un carbono central que está unido a 4 metilos, ¿sí? Mientras que en los otros casos no tienen ningún carbono de este tipo. Bien, entonces si bien pueden chequear, las fórmulas moleculares son iguales, fíjense que los átomos no están ordenados del mismo modo, ¿sí? Y bueno, a su vez podemos clasificar este tipo de isomería, los isómeros constitucionales, en isómeros de esqueleto, isómeros de posición y hay isómeros de función que me quedaron en la otra diapositiva. Los isómeros de esqueleto, sí, básicamente lo que cambia es la cadena carbonada, ¿está? Pueden tener cadenas lineales, pueden tener cadenas un poco ramificadas o más ramificadas. Como les decía, estos son 3 isómeros del pentano, estaba pensando en 5 átomos de carbono. Acá están puestos los nombres tradicionales, pero también los podrían nombrar según la IUPAC, ¿sí? En ese caso entonces en vez de isopentano se llamaría metilbutano y acá tendrían el dimetilpropano en vez de neopentano, ¿sí? Cualquiera de los dos nombres son válidos, ¿sí? Pero bueno, básicamente cambia la cadena carbonada. Luego tenemos la isomería de posición, que es la isomería que aparece cuando aparecen grupos funcionales que pueden cambiar de posición, ¿sí? Por ejemplo, un doble enlace, que en este caso pasa en el penteno, en los derivados de 5 átomos de carbono, del 1-penteno al 2-penteno, es decir, de la posición 1 a la posición 2, y les puse acá algún ejemplo con un cloro, donde también el cloro pasa de la posición 1 a la posición 2. Les puse los nombres para que sigan practicando nomenclaturas de a poco y los vayan viendo. Chequen que la fórmula molecular es la misma en todos los casos, y obviamente para los dos isómeros de los haluros de alquilo y para los dos alquenos la fórmula molecular es la misma. Bueno, y como les decía, tenemos luego los isómeros funcionales, ¿sí? Que obviamente son compuestos con la misma fórmula molecular, pero en este caso cambia la función química, ¿tá? Les puse algunos ejemplos, no son los únicos, pero como para que se den alguna idea de lo que estamos hablando. Isómeros funcionales son alcoholes y éteres, ¿sí?
Fíjense que acá tiene el etanol y el éter metílico con la misma fórmula molecular y obviamente la función es distinta, así que los compuestos son claramente distintos. Y bueno, en el mismo sentido, aldehídos y cetonas, cicloalcanos y alquenos, ácidos carboxílicos y ésteres. Hay otros también, pero bueno, como para que se vayan dando una idea. Bueno, y quiero aprovechar el tema para presentarles la tautomería, que es un caso especial de isomería funcional, porque en este caso los isómeros se interconvierten entre sí, ¿sí? Acá tenemos uno de los casos más típicos, que es la tautomería cetoenólica, ¿sí? Ceto porque hay una conversión de una forma cetónica, por ejemplo acá tienen como ejemplo la cetona, a una forma enólica, ¿sí? El enol, o sea, en por el doble enlace y ol por el hidroxilo alcohólico, ¿sí? Bueno, este es un tipo de tautomería clásico. En casi todos los casos el equilibrio está desplazado hacia la forma ceto, ¿tá? Como incluso en este ejemplo de la cetona. Bueno, este es un ejemplo típico de tautomería. La mayor parte de los casos de tautomería son como este, en el que hay un corrimiento simultáneo de un doble enlace y la migración de un protón, ¿sí? Hay otros tipos también, pero bueno, el más clásico es este, ¿sí? El que más se van a encontrar. Bueno, y por último, si bien son tema de otra clase, como les decía, les quiero presentar al menos los estereoisómeros, que son estos isómeros en el espacio. Los estereoisómeros obviamente tienen igual composición significa igual fórmula molecular, y además van a tener igual constitución, es decir, el ordenamiento de los átomos va a ser el mismo, pero van a diferenciarse en cómo se distribuyen estos átomos en el espacio, ¿sí? Acá les puse como ejemplo el cis 2-buteno y el trans 2-buteno. Fíjense que si van a mirar los carbonos, tanto en el cis como en el trans, cada uno de los carbonos está unido, digamos, a un doble enlace a otro carbono y a su vez está unido a un metilo y está unido a un hidrógeno, ¿sí? Eso se repite digamos, en los dos átomos de cada compuesto, ¿tá? Y eso no cambia. Por lo tanto, podemos decir que la constitución es realmente la misma. Pero, ¿cuál es la diferencia? Que en el cis, ¿sí? Me quedan los dos metilos del mismo lado de la molécula y en el trans me van a quedar de lados opuestos, ¿sí? Este tipo de isomería, como yo les había adelantado la vez pasada, se debe a la rigidez que aporta la unión pi, que va a impedir que este enlace rote. Entonces acá tenemos el isómero cis que quedó fijo con los dos metilos de un lado, mientras que el trans los tiene fijo de lados opuestos, ¿sí? Eso después lo vamos a rever más adelante, pero como para que se den una idea. Si miran el ordenamiento, o sea, la constitución es la misma, pero difieren cómo se ordenan los átomos en el espacio, ¿sí? A modo de comparación tienen un isómero acá de posición, el 1-buteno, donde ya cambió la posición del enlace doble.